y sea Él que hable a través de mí, Padre, porque yo soy un simple pecador. Tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor, que se cumplan según tu voluntad. Padre, como dice la alabanza, síguenos purificándonos, lavándonos, renuévanos cada día con la fuerza del águila, Padre, para que podamos volar tan alto como tú nos lleves. Y principalmente restáuranos, que en este tiempo que hay tanta enfermedad y tantas trabas para poder llegar a donde tenemos que llegar, Señor, tú eres el único que nos puede dar el camino. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Amén. Ok, Elmer, empezamos. Hoy vamos a hablar de la falsa doctrina, diferencias que surgen entre los católicos y los protestantes, los de adventismo del séptimo día, los mormones y testigos de Jehová. Hay mucha similitud entre todas, pero hay algo que nos diferencia. Nosotros solamente seguimos lo que está escrito en la Biblia. Las otras sectas solamente buscan el hombre, como los testigos de Jehová, que para poder salvarse tienen que seguir lo que dice la torre que ellos tienen. Empezamos. ¿Cuál es la diferencia entre católicos y protestantes? Hay muchas y muy importantes diferencias entre católicos y protestantes, mientras que ha habido algunos intentos a lo largo de muchos años recientes de encontrar un terreno común entre los dos grupos. El hecho es que las diferencias prevalecen y ellas son tan importantes en la actualidad como lo fueron al principio de la Reforma Protestante. Para entender la historia de la Iglesia Protestante y la Reforma, es importante comprender primeramente que uno de los reclamos que hace la Iglesia Católica Romana es la sucesión apostólica. Esto simplemente significa que ellos claman ser la única autoridad sobre todas las otras iglesias y denominaciones, porque afirman contar con la única ascendencia de papas católicos romanos a través de los siglos, en línea directa hasta el apóstol Pedro. Pásalo. Una de las primeras y mayores diferencias entre el catolicismo y el protestantismo es el hecho de la suficiencia y la autoridad de las escrituras. Los protestantes creen que solo la Biblia es la única fuente de la revelación especial de Dios a la humanidad y como tal nos enseña lo que es necesario para nuestra salvación del pecado. En su perspectiva, esto le da a la Iglesia Católica Romana una autoridad única que invalida a todas las otras iglesias y denominaciones. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, esta sucesión apostólica es encontrada únicamente en la Iglesia Católica y ninguna iglesia separada. Los protestantes ven la Biblia como la norma por la cual todo el comportamiento cristiano debe ser medido. Esta creencia es comúnmente conocida como sola escritura y es una de las 5 solas. Sola viene del latín solamente, que surgió de la Reforma Protestante como resumen de algunas de las diferencias importantes entre católicos y protestantes. La otra, Elmer. Sola escritura o solamente la escritura. Esto afirma la doctrina bíblica de que solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de la fe y la práctica. La escritura y solamente la escritura es la norma por la cual todas las enseñanzas
y doctrinas de la iglesia deben ser medidas. Como Martín Lutero declaró tan elocuentemente cuando se le pidió retractarse de sus enseñanzas, que se me convenza mediante testimonios de las escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Si voy muy rápido, me avisan. Hay muchos versos en la Biblia que establecen su autoridad y su suficiencia para todos los asuntos de la fe y la práctica. Uno de los más claros es 2 de Timoteo 3:16, donde vemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los católicos, por otro lado, rechazan la doctrina de sola escritura y no creen que solo la Biblia sea suficiente. Ellos creen que ambas, la Biblia y la tradición del Sagrado Catolicismo Romano, son igualmente importantes para el cristiano. Muchas doctrinas romanas católicas, tales como el purgatorio, rezan a los santos, adorar o venerar a María, etcétera. Tienen poca o ninguna base en las escrituras y están basadas únicamente en las tradiciones católicas romanas. Esencialmente, la Iglesia Católica Romana niega la sola escritura y su insistencia en que tanto la Biblia como su sagrada tradición son iguales en autoridad, subestiman la suficiencia, autoridad y unidad de la Biblia. Otra grande, pero cercanamente relacionada diferencia entre el catolicismo y el protestantismo es sobre el oficio y la autoridad del Papa. De acuerdo con el catolicismo, el Papa es el vicario de Cristo. Un vicario es un sustituto y toma el lugar de Jesucristo como la cabeza visible de la iglesia. Como tal, él tiene la habilidad de hablar, es cátedra con autoridad sobre asuntos de la fe y la práctica. Y cuando él lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles y obligatorias sobre todos los cristianos. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Los protestantes creen que ningún ser humano es infalible y que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Los católicos se apoyan en la sucesión apostólica como una manera de tratar de establecer la autoridad del Papa. Pero los protestantes creen que la autoridad de la iglesia no viene de la sucesión apostólica, sino que se deriva de la palabra de Dios. El poder espiritual y la autoridad no descansan en las manos del hombre común, sino en la misma palabra de Dios registrada en la Escritura. Mientras el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica puede correctar y propiamente interpretar la Biblia, los protestantes creemos
que la Biblia enseña que Dios envió al Espíritu Santo para morar dentro de todos los creyentes nacidos de nuevo, capacitando a todos los creyentes para comprender el mensaje de la Biblia. Para comprender la historia del cristianismo y los reclamos de la sucesión apostólica, así como las afirmaciones de la Iglesia Católica Romana de ser la única verdadera iglesia con autoridad única, es importante que consideremos un par de puntos cruciales. Primero, debemos considerar que aún en los días de los apóstoles y la iglesia del primer siglo, los falsos maestros y las falsas enseñanzas eran un problema significativo. Sabemos esto por las advertencias contra las herejías y los falsos maestros que encontramos en todos los escritos posteriores del Nuevo Testamento. Jesús mismo advirtió que estos falsos maestros serían como lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15, y que habrían ambos trigo y cizaña, que coexistirían juntos hasta el día del juicio, cuando él separaría a los salvos de los perdidos, los verdaderos creyentes nacidos de nuevos, de aquellos que no recibieron verdaderamente a él. Eh, Podemos leer Mateo 13, versículos 24 al 30, y ahí no habla de la cizaña. Esto es importante para entender la historia de la iglesia, porque casi desde sus inicios, los falsos maestros y falsas enseñanzas han estado invadiendo la iglesia y guiando a la gente por caminos equivocados. A pesar de esto, siempre ha habido verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, a lo largo de todas las eras. Aún en el periodo más oscuro del oscurantismo, que se ajustaron a la doctrina bíblica de la salvación únicamente por gracia, a través de la fe en Jesucristo solamente. La segunda cosa que debemos considerar para comprender correctamente la historia es que la palabra católico simplemente significa universal. Esto es importante porque los escritos del cristianismo primitivo del primero y segundo siglo, cuando el término católico es usado, es en referencia a la Iglesia Universal o el cuerpo de Cristo, que está formado por los creyentes nacidos de nuevo, de cada tribu, lengua y nación. Apocalipsis 5:9 y 7:9. Una tercera diferencia mayor que el catolicismo y el protestantismo es el común uno es salvado. Otra de las 5 solas de la reforma fue sola fide, solo la fe, con la que afirman que la doctrina bíblica de la justificación es solamente por gracia, a través solamente de la fe en Jesucristo, solamente. Sola gratia. Salvación solamente por la gracia. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios y que somos rescatados de su ira para su gracia solamente. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de la salvación. Esta gracia es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo, al liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y levantándonos de la muerte espiritual a través de la vida. Sola fide, la salvación solamente por la fe,
Esto afirma la doctrina bíblica de que la justificación es por gracia solamente, a través de la sola fe en Jesucristo únicamente. Es por la fe en Jesucristo que su justicia no es imputada como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. De acuerdo con el catolicismo romano, el hombre no puede ser salvado solamente por la fe en Jesucristo solamente. Ellos enseñan que la doctrina católica romana de la salvación son los 7 sacramentos, los cuales son bautismo, confirmación, penitencia, comunión o la Eucaristía, extrema unción y orden sacerdotal y matrimonio. Los protestantes creen que solo la base de la fe en Cristo, solamente los creyentes son justificados por Dios, porque todos sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz y su justicia es imputada a ellos. Los católicos, por otro lado, creen que la justicia a Cristo es impartida al creyente por la gracia a través de la fe, pero en sí misma no es suficiente para justificar al creyente. El creyente debe complementar la justicia con Cristo le impartió, la justicia que Cristo le impartió con obras meritorias. Los católicos y protestantes también difieren en lo que significa ser justificados ante Dios. Para el católico, la justificación involucra el ser hecho justo y santo. Ellos creen que la fe en Cristo es solo el principio de la salvación y que el individuo debe construir sobre ello las buenas obras, porque el hombre tiene que merecer la gracia de la justificación de Dios y la salvación eterna. Esta opinión de la justificación contradice claramente enseñanzas de la Escritura en pasajes tales como Romanos 4, del 1 al 12, Tito 3, de 3 al 7, así como muchos otros. Por otra parte, los protestantes distinguen entre el hecho único de la justificación, cuando somos declarados justos y santos por Dios, basado en nuestra fe en la expiación de Cristo en la cruz, y la santificación, el proceso evolutivo de ser hecho justo que continúa a través de nuestras vidas en la tierra. Mientras que los protestantes reconocen que las obras son importantes, ellos creen que son el resultado o el fruto de la salvación, pero nunca la razón de ella. ¿Hay alguna pregunta o voy muy rápido? Una cuarta y mayor diferencia entre católicos y protestantes tiene que ver con lo que sucede después que el hombre muere. Mientras ambos creen que los incrédulos pasarán una eternidad en el infierno, hay unas significativas e importantes diferencias sobre lo que sucede a los creyentes. De sus tradiciones eclesiásticas y su dependencia de libros no canónicos, los católicos han desarrollado la doctrina del purgatorio. El purgatorio, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, están no enteramente libres de faltas veniales o no han pagado totalmente la satisfacción debida a sus transgresiones. Una vez yo tuve una conversación con un sacerdote y le hice la pregunta de que
¿cuántas misas habría que pagar para poder sacar el alma de una persona que haya muerto del purgatorio? Y si él estaba consciente de que sí se iban a poder sacar. La contestación de él fue la siguiente: por más misa que le hagamos, la persona no puede ser removida del purgatorio. Eso es algo que nosotros hemos creado para poder hacer que las personas crean de que pueden ser salvas a través de diferentes pagos a la iglesia para interceder por ellos. Por otra parte, los protestantes creen que a causa de que somos justificados por la fe en Cristo solamente y que la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Cuando morimos, iremos directamente al cielo para estar en la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5, del 6 a 10 y Filipenses 1, 23. Aún más desconcertante acerca de la doctrina católica del purgatorio es el hecho de que ellos creen que el hombre debe o aún puede pagar o hacer la satisfacción por sus propios pecados. Esto aunando a sus malentendidos sobre lo que la Biblia enseña acerca de cómo el hombre es justificado delante de Dios. Da como resultado que tengan una pobre apariencia, apreciación de la suficiencia y eficacia de la expiación de Cristo en la cruz. Simplemente, pero el punto de vista católico romano de la salvación implica que la expiación de Cristo en la cruz no fue pago suficiente por los pecados de aquellos que creen en él, y que aún un creyente debe expiar o pagar por sus propios pecados. Wow. Ya sea a través de actos de penitencia o de tiempo en el purgatorio. Sin embargo, la Biblia enseña una y otra vez que es solo la muerte de Cristo lo que pudo satisfacer o aplacar la ira de Dios contra los pecadores. Romanos 3:25 y Hebreos 2:17. Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10. Nuestras obras de justicia no pueden añadir nada a lo que Cristo ya ha realizado. Mientras que hay otras numerosas diferencias entre lo que los católicos y los protestantes creen, estas cuatro son adecuadas para establecer que existen serias diferencias entre los dos. En mucho se parece a la manera de pensar de los judaizantes, judíos quienes decían que los cristianos gentiles tenían que obedecer la ley del Antiguo Testamento para ser salvos. Acerca de quienes Pablo escribió en Gálatas: los católicos, al hacer obras necesarias para que uno sea justificado por Dios, terminaron con un evangelio completamente diferente. Las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo evangélico son importantes y significativas. La cuarta solas es solus Christus, en Cristo solamente. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación se encuentra solamente en Cristo y que la únicamente su vida sin pecado y su expiación sustitutiva son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. El Evangelio no ha sido predicado si la obra sustitutiva de Cristo no es declarada.
y la fe en Cristo y su obra no es solicitada. Y la quinta sola es soli Deus gloria, solo a Dios la gloria. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es de Dios y que ha sido realizada solamente por Dios para su gloria. Afirma que como cristianos debemos glorificarle siempre y debemos vivir todas nuestras vidas ante la presencia de Dios bajo la autoridad y para su gracia, su gloria solamente. Día de la Reforma Protestante. Este es un hecho histórico. Ocurrió el 31 de octubre de 1517, día en el cual el fraile Martín Lutero, de la Orden de los Agustinos, cuyos miembros hacen votos de pobreza, puso 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos, en la ciudad de Wittenberg, Alemania. Esta acción señaló un cambio trascendental en la religión, la política, la economía, ciencia, cultura y pensamiento del occidente cristiano. La Iglesia Católica Apostólica Romana de la época se había enfrascado tanto en los asuntos de la política que no le quedaba tiempo para la parte espiritual. Las acciones bélicas de las cruzadas habían terminado con una altísima inversión económica para la institución del papado. En esta ciudad se había construido la iglesia de la Santa Sabiduría de Dios, la más grande y lujosa de la cristiandad. Durante 1000 años, esta edificación fue la más admirada por el occidente y el oriente de la civilización judeo-cristiana. Con la caída del Imperio Romano de Oriente, la historia del también llamado Imperio Cristiano Bizantino quedó sepultada por el Islam. El papado comienza a reescribir la historia del cristianismo de manera absoluta. Se propone levantar el templo más grande y costoso del occidente cristiano sobre la colina del Vaticano, que era el cementerio de los emperadores del Imperio Romano y supuestamente, según la tradición, se hallaba la tumba del apóstol Pedro. Salmo 42. Danu, ¿quiere comentar algo sobre esto? Porque te abates, oh alma mía, y te turban dentro de mí. Luego dice el salmista. Los reyes y monarcas católicos de Europa, conjuntamente con sus fieles, fueron grabados por la Iglesia con imposiciones monetarias sobre los escasos bienes de la economía medieval para mantener al papado con sus cortesanos, quienes exhibían sus vanidades por la vida de riquezas y lujo, totalmente contraria a la pobreza de la Europa medieval de la época. En un viaje de Martín Lutero a Roma, quedó asombrado de la extravagancia de las costumbres del papado y sus cortesanos. La Iglesia Católica Apostólica y Romana creó un mecanismo de control y sometimiento al papado, imponiendo con actos litúrgicos la administración de la gracia de Dios a los fieles cristianos. ¿Puede pasar el mes? Mediante los sacramentos de la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo y el del orden,
Jerarquía sacerdotal. La Iglesia Católica administra el perdón de pecados y la vida eterna. El perdón de pecados y la vida eterna fueron instrumentos para negociar con el pueblo por medio de títulos de indulgencia ante los delitos, violaciones de leyes y crímenes. Esto también enalteció al fraile de la Orden de Pobreza, Agustina Martín Lutero, por la injusticia y corrupción del clero católico romano. Las 95 tesis de preguntas pegadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg perturbó violentamente a sus superiores. El papado exigió un juicio ante el joven emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado Carlos V de Alemania o Carlos I de España, a quien el Papa lo había nombrado recientemente y le encargó la tarea de condenar a Martín Lutero para quemarlo como hereje. Pero no lo hizo. Entonces el Papa León X excomulga al fraile católico Martín Lutero. Al separarlo de la madre Iglesia Católica, se inicia lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. La gracia de Dios nos otorga salvación por la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino al Padre eterno, la verdad y la vida. Él es justo por la fe, el justo por la fe vivirá. En Jesús tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Podemos quedarnos ahí o sigo para la próxima? Si alguien tiene preguntas y Danubio quiere eh, profundizar un poco más, el mes. Yo siento que puede continuar, hermano. Ahora le quedan como unos 30 minutos. Ok. ¿Qué es el adventismo del séptimo día? ¿Y en qué creen los adventistas del séptimo día? El adventismo del séptimo día es una secta del cristianismo que considera, entre otras cosas, que los servicios de adoración se deben llevar a cabo el séptimo día, el sábado, y no los domingos. Parece que hay diferentes grados del adventismo del séptimo día. Algunos adventistas del séptimo día creen de forma idéntica a los cristianos ortodoxos, distinto de los de la celebración del sábado. Otros adventistas, sin embargo, van mucho más allá de su descarriada doctrina. Danubio, ¿quiere profundizar algo más? No, hermano, yo estoy viendo lo que está explicando, está de acuerdo con lo que usted tiene. El adventismo nace, y usted aquí lo va a decir más adelante. Hay algunos adventistas que efectivamente tienen un concepto y una doctrina distinta, pero básicamente ellos, bueno, el adventismo es el que da origen a los testigos de Jehová. Y yo creo que ahorita cuando veamos los testigos de Jehová los podemos ver los dos juntos, pero está bien lo que está mencionando, hermano. Ok. La iglesia surgió del movimiento millerita en Estados Unidos a mediados del siglo XIX después de Cristo y fue establecida formalmente en 1863. Está presente en 213 países y territorios y cuenta con más de 21 millones de miembros. Gran parte de la teología adventista corresponde a enseñanzas protestantes comunes, como la autoridad suprema de la Biblia, la deidad y la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, presentan importantes creencias distintivas, como la observancia del sábado como día de reposo,
la doctrina del juicio investigador y la manifestación del don de profecía en el ministerio de Ellen G. White. A los adventistas también se les llamó milleristas, porque su grupo fue fundado por William Miller, un falso profeta que predijo que Jesús retornaría en 1843 o 1844. Cuando la predicción de Miller respecto a la segunda venida de Cristo no sucedió, los milleritas se disolvieron completamente, consternados. Este evento se conoce como la Gran Decepción. Pero luego un par de seguidores de Miller afirmaron tener visiones para explicar el error de la profecía. En lugar de venir a la tierra, Jesús había entrado en el templo celestial. Ellos dijeron que Miller estaba en lo cierto, después de todo, excepto que su profecía había tenido un cumplimiento espiritual en lugar de uno físico. Uno de los videntes que cubrió a Miller fue Helen G. Harmon, de 17 años de edad, quien tuvo su primera de 2,000 supuestas visiones en una reunión de oración poco después de la vergüenza de Miller. Con su visión, Helen pronto se convirtió en un faro de esperanza para los desconcertados milleristas. Ella unió las fracciones adventistas y se convirtió en la guía espiritual de un nuevo grupo religioso. En 1846, Helen se casó con James White, un pastor adventista. Pronto se convencieron de que la observancia del sábado era para todos los cristianos. En 1847, Helen White tuvo otra visión, confirmando su creencia de que la observación del sábado debía ser una doctrina básica. Los adventistas, bajo la influencia de Helen G. de White, se convirtieron en los adventistas del séptimo día. Las muchas visiones y escritos de Helen, ella era una prolífica escritora. Formaron considerablemente la doctrina del adventismo del séptimo día. En 1855, los adventistas del séptimo día se asentaron en Battle Creek, Michigan, en los Estados Unidos. Y en mayo de 1863, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se incorporó oficialmente. La denominación se caracteriza por su énfasis en el desarrollo de un estilo de vida saludable, promoviendo activamente el ejercicio físico, el vegetarismo y la abstinencia del alcohol, el tabaco y otras sustancias recreativas. Además, promueven la educación cristiana, la protección de la libertad religiosa y los principios éticos conservadores. Una de las creencias comunes con el cristianismo tradicional. Los adventistas del séptimo día comparten con los cristianos conservadores y los credos protestantes históricos la creencia en un solo Dios creador, sustentador y gobernante del universo, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Profesan que la divinidad es una unidad de tres personas coeternas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sostienen que las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y Nuevo Testamento, son la revelación inspirada de Dios a los hombres y constituyen la única regla de fe y práctica.
Creen que Jesucristo es Dios y ha existido junto al Padre desde toda la eternidad, que se encarnó mediante una concepción milagrosa y un nacimiento virginal, y que vivió una vida sin pecado en la tierra. Sostienen que la muerte vicaria y expiatoria de Cristo es suficiente por sí misma para la redención de la humanidad. Enseñan que el tercer día Jesús resucitó de la tumba y posteriormente ascendió literal y físicamente al cielo, donde ejerce como mediador ante el Padre. Creen que Cristo regresará a la tierra en una segunda venida inminente, literal, personal, visible y de alcance mundial. Consideran además que el hombre fue creado sin pecado, pero que tras la caída de Adán y Eva entró un estado de separación, depravación y muerte. Sin embargo, la humanidad puede alcanzar la salvación por gracia divina mediante la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Sostienen que la entrada a la victoria, a la vida nueva en Cristo, es mediante el bautismo, una confesión pública de la muerte del viejo hombre y del nuevo nacimiento. De esta forma enseñan que el hombre es justificado por la fe, santificado por la morada interior de Cristo a través del Espíritu Santo, y será glorificado en la resurrección de los santos, cuando Jesucristo retorne a la tierra. Confían en que en la tierra nueva Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el aprendizaje eternos. ¿Hay alguna pregunta? El adventismo del séptimo día impone restricciones sobre el consumo de carne o alimento de carne, como lo llaman los adventistas. El alimento de carne es perjudicial para la salud y todo lo que afecta al cuerpo tiene un efecto correspondiente en la mente y el alma. Cornflakes de Kellogg's fue una creación adventista. John Harvey Kellogg fue un médico adventista del séptimo día en Battle Creek que quiso fabricar una alternativa vegetariana saludable para desayunos no saludables que contenían carne. Otras doctrinas problemáticas en el adventismo del séptimo día incluyen la enseñanza de que Satanás es el chivo expiatorio y cargará con los pecados de los creyentes. La gran controversia. Esto es lo opuesto de lo que la Biblia dice acerca de quién llevó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. El adventismo del séptimo día también identifica a Jesús como el arcángel Miguel. Judas 1:9. La Biblia de la Palabra Clara, publicada por la editorial Review and Herald Publishing Association en el 1994. Una doctrina que niega la verdadera naturaleza de Cristo y enseña que Jesús entró en una segunda fase de su obra redentora. El 22 de octubre de 1844, como fue profetizado por Irán Edson, y por supuesto, la promoción adventista de la observancia del sábado como una doctrina básica va en contra de las enseñanzas de la Escritura en ese aspecto.
Ver Romanos 14:5. El adventismo del séptimo día es un movimiento diverso y no todos los grupos adventistas del séptimo día mantienen todas las doctrinas mencionadas anteriormente. Pero todos los adventistas del séptimo día deberían considerar seriamente lo siguiente. Una reconocida profetisa en su iglesia fue una maestra de una doctrina aberrante y su iglesia tiene sus raíces en profecías erróneas de William Miller. ¿Nos podemos quedar ahí, Danubio, o paso para otra? Sí, no, Ah, vamos a detener, hermano. sí, para que Danubio pueda profundizar un poco más. Micrófono. Danubio, el micrófono. Sí, ya, hermano. Si terminó el tema de los adventistas, podemos entrar a hablar un poquito más de los adventistas. Si no, termine el tema de los adventistas y después profundizamos para seguir con los testigos de Jehová y los mormones. No lo oigo, hermano. Ya terminé con el de los adventistas. Ok. Entonces yo tengo algunas anotaciones aquí que quisiera compartirlas con todos ustedes. Agarren papel y lápiz. ¿Se puede ver ese dibujo? Sí, señor. Entonces, si quieren, les doy un momentito para que lo copien. Ok. ¿Ya lo tienen? Si no, ahora les mando una foto. Si no, yo les mando una foto por WhatsApp. Sí, yo no lo tengo, lo estoy copiando. Ok, voy. Otra vez, a ver. Espérate. No es. No es. Ok, yo lo tengo listo ya. Exacto. Pero voy a hacer una cosa. Lo voy a mandar a los celulares. Alguno que quiera que le dé más tiempo. No, si lo puedes mandar mejor porque yo lo hice feo. Bueno, vean. Me quedó feo. Está bien. Hay una cosa bien importante y es lo que el hermano Jaime mencionaba ahorita de la falsa profetisa Ellen White. Ellen White hizo unas interpretaciones bíblicas muy extrañas y una de las interpretaciones bíblicas que ella hizo es el concepto de la Trinidad. Para ella, la Trinidad está ordenada en 4 diferentes vertientes. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y además está Dios. Son 4 conceptos diferentes. Entonces, ella dice lo siguiente: el Padre no es el Hijo. El Padre es Dios. Y el Padre no es el Espíritu Santo. Repito, el Padre no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo.
El Padre es Dios. Y para nosotros, Dios y el Padre es lo mismo, porque Jesucristo en el Nuevo Testamento le ordena a la iglesia que nosotros debemos de dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Cuando él deja la oración del Padre Nuestro, dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, él nos está enseñando a nosotros de que nosotros debemos de dirigirnos al Padre. Además, otra evidencia de este error doctrinal o bíblico es que la palabra Padre en el libro del Apocalipsis se termina en Apocalipsis 3 y se empieza a hablar de Jehová a partir de ese momento. Quiere decir que el término de Padre solamente se da para el periodo de la iglesia cristiana, no se da para otros periodos de la iglesia. Ahora vamos a ver el Hijo. El Hijo, aquí hay una cuestión media contradictoria, dice, el Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Padre, es una figura completamente diferente. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Espíritu Santo. Si tienen el cuadro lo pueden ver. El Padre es una figura diferente. El Padre es una figura diferente para ellos. Entonces, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre es Dios. Exacto. ¿Ok? Y el Hijo es Dios. Sí. Entonces, dice, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, y Dios es el Padre. Por otro lado, el Hijo no es el Padre. El Hijo es Dios y el Hijo no es el Espíritu Santo. Exacto. Y finalmente, el Espíritu Santo no es el Padre. ¿cómo? Right? Y el Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo es Dios. O sea, la Trinidad es Dios. La Trinidad no es el Padre. El Padre es más que Dios. Ajá, pero esto es una forma incorrecta, right? Por supuesto lo estoy explicando. Oh, claro, ok. Por eso lo estoy explicando para que ustedes lo tengan ahí. Está bien, Dani. Porque el concepto teológico del Padre es completamente diferente. Ellos lo tienen totalmente distorsionado. ¿Ok? Vamos a ver. Afirmaciones que ellos tienen iguales a los cristianos. Una, que la Biblia es inspirada y es la palabra de Dios. El hermano Jaime ya lo mencionó. Esta ya la mencionó él. El Espíritu Santo es una persona, pero el Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo es Dios. Por eso es importante tener estos conceptos claros, porque como decía el hermano Jaime, ellos en principio nos muestran la misma doctrina, pero cuando usted empieza a desglosar la doctrina se da cuenta que no es igual. Es completamente diferente. Dos, Jesús resucitó de la muerte físicamente y su cuerpo fue glorificado. Jesucristo resucita espiritual y físicamente. De las dos maneras él resucita. ¿De acuerdo? Él resucita de las dos maneras. Porque una de las características de los cuerpos resucitados es que el que resucita en Cristo tendrá un nuevo cuerpo. Filipenses 3:21. ¿De acuerdo? Y el que no resucita en Cristo nunca estará en la presencia de Dios, que se llama el alma. Entonces, las personas que no mueren en Cristo Jesús, el alma nunca tendrá un cuerpo para llegar a la presencia del Padre. Las personas que mueren en Cristo Jesús tendrán un nuevo cuerpo y ese cuerpo será igual y semejante al del Padre y al del Hijo. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Jesús ascendió corporalmente al cielo. Jesús fue transformado en un nuevo cuerpo, porque dice la palabra de Dios que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo material. Pero dice en primera de Corintios 15:50 que el cuerpo y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces la carne y la sangre humana nuestra no heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, es falso lo que ellos están diciendo aquí. Dicen que habrá un retorno literal y visible de Jesús. La Biblia no dice eso. Dice que cuando la iglesia venga en segunda oportunidad, todo ojo le verá a él. No está diciendo que él vendrá de una manera visible. Sí va a venir visible para la iglesia. Cuando la iglesia venga, él se va a llevar a su iglesia. Pero literalmente, la vida de Jesús ya se fue, ya no está aquí presente con nosotros. Así es que físicamente él no vino en 1800 y el resto. Sí. Karina. Ajá. Ese es el rapto, right? Correcto. Y la segunda venida es en Apocalipsis 1:8. Sí, pero que todo ojo lo verá. No solo Que todo ojo lo verá, exactamente. Muy bien.
Dice que Jesús regresará para establecer un reino mileniario. Son premilenialistas. Acuérdense que habían 3 posiciones, ¿verdad? La posición premilenialista, postmilenialista y amilenialista. Las amilenialistas no creen que vaya a haber milenio. Postmilenialistas es que Cristo va a venir después del milenio. Ya no tendría sentido. Y premilenialista es que Jesucristo va a venir antes de que sean cielos nuevos y tierra nueva. Entonces son premilenialistas como somos nosotros. Nosotros estamos esperando las bodas del Cordero para que después de las bodas del Cordero se dé lo que es el milenio. ¿Ok? Muy bien. Dice, la creación literal es de 6 días, no largos días, porque ellos son adventistas. Acuérdense que en la ley judía, el primer día de la semana es el sábado. Y en la Iglesia Católica es el domingo. El día del descanso es el 7º día es el día del descanso. Y en la Iglesia Católica es el 7º día. Y para los cristianos, en Mateo 12:8, dice que Jesucristo es el Señor del descanso. Y en Mateo 11 dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. O sea que Jesucristo para la iglesia es el descanso. Nosotros vamos a Jesucristo y descansamos. Ahora, ¿cuál es el problema de guardar el sábado? El hecho de que usted guarde el sábado no es ningún problema. El problema es que usted lo vea como una señal, como un símbolo idolátrico de que usted tiene que guardar el sábado como una señal de que usted es cristiano, y eso no es cierto. El guardar para nosotros la señal consiste en guardar nosotros la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo que significa. Por eso les doy Apocalipsis 12:8. Muy bien. Dice la creación, la aniquilación del alma. El alma no muere, el alma es eterna. El alma va a ir a un lugar que se llama el lago de fuego. Sale del Hades y del Seol, es juzgada y va al lago de fuego. El alma no se destruye, no hay una aniquilación, hay un castigo eterno. Muy bien. ¿Van entendiendo? Bueno, el hermano Jaime ya había dado todo, yo nada más aclaro lo que él había visto conmigo. Ellos niegan que Jesús es Dios encarnado. Ellos dicen que Jesús es una nueva creación. ¿De acuerdo? Y antes de esa nueva creación, ellos decían que Jesucristo era el Espíritu de Jehová. Y aunque el Espíritu de Jehová estaba en el Padre, no es lo mismo. Cuando Jesucristo nace del Padre, nace de la creación del Espíritu Santo. Así es que esa es una negación que es falsa. Niegan la salvación por gracia. Hay obras, si no, no serían adventistas. ¿Ok? Eso me lo entendieron. Inés me lo entendió. Ok, muy bien. Dice, niegan la doctrina de la predestinación. ¿Cuál es la doctrina de la predestinación? Dice, porque dice Efesios 1:4, dice, porque Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Yo estaba haciendo un estudio que tengo que poner este jueves que viene aquí, bueno, aquí no, en otro grupo, y entonces está hablando, por ejemplo, en Juan 6:44, que dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el final del día. Y en Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y también dice en San Juan 15:16 que nosotros nos llames el Padre. Y que nos está llamando el Padre para entregarnos a Jesucristo Jesús, y que Jesucristo Jesús viene por la iglesia y que la iglesia la va a resucitar. O sea, hay todo un concepto teológico, pero ellos están equivocados en cuanto al desarrollo de esta doctrina. Nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Ok. Niegan el bautismo por aspersión. Nosotros también. Nosotros creemos en el bautismo por inmersión, no por aspersión. Muy bien. Niegan el bautismo infantil. Nosotros también negamos el bautismo infantil, sí. ¿Puedes repetir el bautismo por? Ellos El bautismo por aspersión. Ajá. O sea, como que si fuera una regadera que te meten agua. No, nosotros tenemos que hacer. El agua significa mundo. El agua significa mundo. Lo voy a explicar para que no se les olvide. Entonces, cuando Jesucristo fue bautizado, el cuerpo de Jesucristo fue sumergido en el agua. ¿A dónde fue sumergido? Fue sumergido en el mundo, en el pecado. Y cuando Jesucristo se levanta, es resucitado. ¿Quién lo resucita? Lo resucita el Espíritu Santo. Entonces es una señal del nuevo nacimiento. Es una señal del nuevo nacimiento. Entonces ese es el concepto del bautismo. No es por aspersión.
Muy bien. Niegan el bautismo infantil, por supuesto que lo tienen que negar como nosotros lo negamos. Hebreos 2:38 dijo Pedro, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el poder del Espíritu Santo. Pero para bautizarse primero hay que arrepentirse. Los niños no son los que se arrepienten. Además, acabo de decir dos escrituras. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por otro lado dice, ustedes no andaban buscando al Padre, sino que el Padre los andaba buscando a ustedes. Cuando nosotros fuimos bautizados en otros tiempos, en otras doctrinas, nuestros papás nos llevaron a bautizar. No fue el Padre el que nos llamó. ¿De acuerdo? Y eso está en San Juan 15:16. Y el que nos determina a nosotros como hijos de Dios es directamente el Padre en San Juan 1:13. Niega la inmortalidad del alma. Ya lo dije, el alma es eterna. Porque el alma del pecador irá al lago de fuego porque nunca tendrá un nuevo cuerpo espiritual para llegar a la presencia del Padre. Nosotros vamos a tener un cuerpo transformado igual al de Cristo Jesús y vamos a llegar a la presencia del Padre. Entonces el alma es eterna. ¿Ok? Por eso es que también los testigos de Jehová no creen en el infierno. Por la misma razón, porque dice que el alma se va a acabar. Ok. Niega la eternidad del fuego en el infierno. En la palabra de Dios dice el lago de fuego que ardirá por siempre. El lago de fuego es eterno. Igual que la gloria de Dios es eterna. 8. Niega cualquier uso de alcohol o bebida. Pues yo también, yo lo niego. La palabra de Dios dice que nosotros no somos piedra de tropiezo cuando consumimos algún tipo de licor. Pues bueno, yo lo creo y yo no consumo ningún tipo de licor. Y no hay nada más. Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y los borrachos no significa un alcohólico. Un alcohólico es una persona que consuetudinariamente consume licor y cae en un caño todos los días. No, dice el alcohol, refiriéndose al alcohol. Entonces le hace a uno una pregunta. Sí, pero si es que si mi familia es española, todo el tiempo toman vino. Sí, pero esos son los españoles, no usted. De acuerdo, por las condiciones que en cada lugar hay. Pero no me voy a meter en esos temas. Aberraciones de los adventistas. Voy a mencionar 9 aberraciones de los adventistas. La primera. Nuestros pecados finalmente fueron puestos en Satanás. Eso no es cierto. La maldad de Satanás ya existía y Dios sabía que Satanás iba a pecar. Entonces no fue inventada por Satanás. 2. Jesús era el arcángel Miguel, que era lo que les decía. Él era el arcángel Miguel. Otros dicen que era el ángel de Jehová. Que tampoco, porque el arcángel Miguel ya existía y el arcángel Miguel, la función que él cumple, es guardar al pueblo de Dios, como dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dice, ¿la adoración debe hacerse el sábado? No, la adoración de los cristianos debe hacerse todos los días. ¿Ok? 4. El 22 de octubre de 1844, Jesús entró en la segunda y última fase de su obra expiatoria. También es falso. Porque están quebrando la profecía que está en Daniel, en Oseas 6:1-2, de que habrán 2000 años de iglesia y un milenio. Y la interpretación del milenio está en 2 de Pedro 3:8, que un año son como 1000 días y 1000 días son como el año. Dice, los muertos ya no existen, el cuerpo duerme. O sea, el cuerpo definitivamente ya no va a existir porque el cuerpo va a la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El cuerpo va a la tierra, pero la tierra va a ser destruida. Apocalipsis 2:10 dice que el cielo y la tierra pasarán y que no se encontrará lugar para ellos. No lo va a haber. Dice, los malvados serán aniquilados. El alma es eterna. Y obviamente, si entendemos por el concepto de malvado, los pecadores van a ser juzgados en el lago de fuego y azufre. 8. Helen White es la fundadora del movimiento adventista del séptimo día y fue una mensajera dotada con el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía lo tenemos todos nosotros, pero lo tenemos también para el discernimiento. Y dijo que hay de aquel que ponga tropiezo a uno de sus niños. Y él lo que ha puesto es piedra de tropiezo para los niños porque no están dando una interpretación correcta con respecto de la palabra de Dios. 9. Hay un santuario en el cielo donde Jesús lleva a cabo su trabajo de mediación. Eso no es cierto. El Espíritu Santo está en nosotros y no hay ningún trabajo de mediación. Ya la mediación fue hecha en medio de la cruz. Esas son básicamente, hay muchísimas más, pero yo saqué una pequeña
una pequeña porción de las notas que voy a ver si se la paso al hermano Jaime, porque la estuvimos conversando él y yo, para que ustedes la tengan y puedan tener nota de lo que yo estoy dando. Es bien importante lo que estoy diciendo, que las notas que se les están dando, ustedes tengan la acuciosidad de confrontarlas con su conocimiento bíblico. Yo no participé en lo que ha dicho el hermano Jaime anteriormente, porque ya la Iglesia Católica la habíamos discutido hasta la saciedad. Ya nosotros sabemos, ya les dimos ejemplos de las falsas, y ya tienen ustedes ejemplos de los adventistas. Esto es el levantamiento de una falsa doctrina. Es una falsa doctrina, y como el hermano Jaime lo manifestó al principio, si usted no cree en las profecías de Ellen White, y usted no cree en la doctrina de Ellen White, y usted no es adventista, usted no se salva. Si usted no cree en el catecismo de la Iglesia Católica, y usted no cree en la Iglesia Católica, usted tampoco se salva. O sea que Jesucristo no salva, salva a la Iglesia. Cuando veamos el mormonismo, que el hermano Jaime lo va a ver, ahí está el libro del Mormón y está la perla de gran precio. Exactamente igual va a suceder. Si usted no cree en eso, no sucede. Y la Watchtower ni se diga, porque hasta la Biblia la volvieron a reescribir. ¿Alguna pregunta para que el hermano Jaime se las conteste? Danubio, Sí. a mí me gustaría, si fuera posible, que repitieras lo de que el Padre no es que Dios, que el Padre, y que todo eso fuera como un trabalenguas y realmente no me quedó muy claro. Entonces, Correcto. si fueras amable y lo volvieras a decir, te lo agradezco. Ok, ellos hacen una diferencia central en que el Padre es una persona sublime y que el Padre es solamente Dios. El Padre es solamente Dios. Al ser el Padre solamente Dios, ¿de acuerdo? Y ellos tienen la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que el Padre es superior a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre aquí arriba, hagamos un organigrama, el Padre aquí arriba, el Hijo, el Padre, aquí está el Padre, aquí está Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos sí son Trinidad, pero el Padre es superior a las tres. Entonces, el Padre es solamente Dios. Entonces dice así, el Padre es Dios. ¿Estamos claros ahí? El Padre es Dios. Pero el Padre no es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. El Padre es solamente Dios. ¿Ok? Entonces, si yo parto de ese modelo que yo estoy hablando, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Ahí hay una Trinidad, pero también hay otra cosa, donde dice que el Hijo no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Ahorita yo les mando la foto y nada más léalo así como lo diagramé. Ustedes léanlo como yo lo diagramé y lo van a entender. ¿Ok? Pásenme mi teléfono, no me hacen más el favor. Allá los tengo cargando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le quedó claro? Bueno, como dicen en Costa Rica, sí dijo el gato cuando estaba la carne en el garabato. Pero ahora que vean el dibujo, lo van a leer textualmente y entonces les va a quedar bien claro, porque el dibujo está bien claro. No, pero ya sí se aclaró bastante, ya sí, ahora sí ya lo entendí. Okay. Gracias. Bueno, voy a mandarles el dibujito. ¿Alguna otra pregunta? El Espíritu Santo no es Dios, ¿Dan? En la doctrina cristiana y según está en la palabra, sí, pero para ellos no. Pero el Hijo sí, es Dios. Sí, o sea, vamos a ver. Ellos tienen una figura, Marvin, superior. Ahí está. Vean lo que tienen aquí ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo ve? Sí. En el dibujo. Y ahí tiene usted, el Padre no es el Hijo. El Padre es Dios. El Padre no es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que la figura central es el Padre. ¿Ok? Vamos a ver, ¿quién es Dios? Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Otra vez hay una figura que tiene un nombre diferente que es el Padre. Y vamos a ver,
¿Quién es el Hijo? El Hijo es Dios, el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo, o sea, no hay Trinidad. Ahí no hay Correcto. Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Ujú. Parece que en las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero a su vez no son cada uno de los restantes individualmente. O sea, vamos a ver la figura. Vámonos al centro. Vamos a leer quién es Dios. Dios es a la izquierda el Padre. Vale. Dios es a la derecha el Hijo. Sí, Y Dios es hacia abajo el Espíritu Santo. correcto. Okay, vámonos al Padre. El Padre no es el Hijo, ya hay una contradicción. Sí. El Padre no es el Espíritu Santo. Ujú. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni tampoco es el Hijo. Ujú. Entonces, en lugar de tener nosotros una Trinidad, tenemos un cuádruple y no son los mismos todos, solamente el Padre y el Hijo son los mismos, tienen una Trinidad. Esa Trinidad es el Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Padre es diferente. Entonces, usted tiene que tomar la Escritura y donde diga Padre, no se está refiriendo ni al Hijo ni al Espíritu Santo, se está refiriendo solamente a Dios. Pero Dios no se refiere a la Trinidad. ¿Me entiende cuál es la complejidad? Sí, estamos ahí aún con lo que nos resta y el estudio vamos a tener más claridad, Danu. Sí, vamos a ver. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿a quién recibimos en nuestro corazón? Al Espíritu Santo Al Padre lo recibimos. también. No, vea lo que dice arriba. El Hijo. Ah, No no, es el pero Padre. en los adventistas. Ah, no, claro, estoy hablando de los adventistas. Correcto, ok. Sí, estoy hablando de los adventistas. Ujú. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí me entendió? Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Es que a la vez también, hermano, usted una vez aclaró, porque siempre se ha hablado como de tres personas distintas. Correcto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero realmente, y yo una vez le pregunté, creo que me dijo que no es tanto que sean personas diferentes, o sea, son, como dijimos, eran como funciones diferentes de Dios. ¿Sí? Correcto, correcto. Entonces Dios, para poderse manifestar a nosotros, como Él es espíritu, no se nos puede manifestar, ¿verdad? Correcto. Él se manifestó en carne en Jesucristo. Correcto. Y Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Correcto. Pero un Cristo siendo engendrado del Espíritu Santo, recibió al Espíritu Santo. ¿Ah? Correcto. Sí. Y por ejemplo, este conflicto lleva a los testigos de Jehová a decir que Jesucristo no es Dios. Entonces todo parte de Éxodo 4:3 cuando le pregunta a Moisés a Jesús, ¿y de parte de quién yo digo que voy? Y Jesucristo dijo, yo soy el que soy. Digo, dile que vas de parte de yo soy. Entonces en el Nuevo Testamento aparece Jesucristo hablando, no 7, sino que 8 veces aparece hablando Jesucristo de que yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, él habla 7 veces de yo soy, pero ese yo soy para ellos no es así. Entonces los testigos de Jehová cambiaron toda la Biblia por una Biblia que si usted la lee, usted no sabe de qué se trata. Ellos la cambiaron toda, casualmente para mantener su tesis de que Jehová no es Dios. Para ellos Jehová es Jehová y Jesucristo es una criatura. Jesucristo no es Dios. ¿Me explico? Incluso cuando usted se bautiza por medio de la Watchtower, usted se bautiza en el nombre de la Watchtower y nada más. Ni en el nombre de Dios, ni en el nombre de Cristo, ni en el nombre del Espíritu Santo, nada. Bautizarse en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 8:38 y muchos más en el Nuevo Testamento, es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Trinidad está en Jesucristo, enviado por el Padre y revelado por medio del Espíritu Santo. Está muy enredado, ¿no?
Bueno, pero vamos a seguir adelante. Cuando ya entremos un poquito a los mormones, va a ser el nudo más grande. Y cuando entremos a los testigos de Jehová, el nudo es total, pero ya ahí se empieza a hablar, se empieza a ablandar. Hermano, ¿cuál es la que sigue de las doctrinas, hermano Jaime? La próxima que tengo es Testigo de Jehová. Y la última Esa es la más complicada de todas. Sí. Y la más mística de todas, es la de los mormones. Es la más mística de todas. Como mística, Como que tiene mucho rosacrucismo, como mucho desdoblamiento, como mucho espíritu inmundo, dando vuelta alrededor de ella. ¿De acuerdo? O sea, y dos grandes de los adventistas, dos teólogos, son dos teólogos católicos que eran ocultistas. Entonces, místico significa oculto. Ellos eran ocultistas como los adventistas. ¿Alguna otra pregunta? En un grupo que nosotros tenemos, que es parte del grupo de nosotros, en McAllen hay una muchacha que era adventista. Bueno, dos que eran adventistas. Y es interesante cuando estamos estudiando nosotros distintos temas, la forma en que ellos los enfocan. Ahí a veces tenemos la presencia y la participación de algunos testigos de Jehová también. Y la cosa se complica más. Y por eso les digo, toda esta dinámica nosotros tenemos que llevarla a cabo. Pero en su momento es importante que ustedes, o sea, la idea es que queden intrigados y que se pongan a investigar un poco. Y si quieren más material, pues entonces nos avisan. Yo les doy el número del hermano Jaime, y el hermano Jaime les manda bastante material. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Quién quiere orar voluntariamente? Solamente uno o una. No quiero que sean todos los que estamos en el grupo, porque si no, no se puede. ¿Quién quiere? Unos ven para un lado, los otros ven los apuntes, los otros apagan la foto. ¿Quién? es que yo tengo mucha gente alrededor. Ajá. Bueno, ahora Sarina. Pero qué parte que tengo mucha gente alrededor. Bueno, está bien. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta enseñanza, Señor, que nos ha dado el día de hoy. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo. Bendice cada una de las familias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, y tu misericordia. Manténnos siempre firmes, Señor, en tu palabra y que siempre nos dé esa hambre, Señor, de aprender de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.